Bueno, sucede que, como lo habíamos comentado, nosotras trabajamos en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, que es una dependencia del INAH. Específicamente es la dependencia que se encarga de toda la parte normativa de conservación a nivel nacional. ¿A qué me refiero, no? O sea, desde diseño, ejecución y todo de proyectos de restauración. Pues es un área en sí normativa del INAH para todo lo que viene, para todo lo que conllevan el patrimonio histórico y artístico, ¿no? Es arqueológico e histórico. E histórico. Oficialmente. Ajá, porque el INBA se encarga del patrimonio artístico. Y lo que hace la coordinación es aprobar proyectos y regularlos, porque también mandan personas, restauradores, peritos, que están ya basificados para que se aprueben los proyectos y se revise que se hagan conforme a los lineamientos. Sucede que el año pasado, en diciembre, o sea, los últimos días de diciembre, recibimos todos un correo que decía como, sí, felicidades por las vacaciones, lo que sea, pero les informamos que esta semana o este día vamos a hacer llamadas porque ya no vamos a contar con cierto personal. Entonces, aquellos que reciban las llamadas son a los que vamos a despedir. Y bueno, obviamente todo el mundo le extrañó mucho porque cuando estábamos, pues nadie nos dijo que ya no íbamos a trabajar o quién iba a hacer ni nada. Entonces, obviamente, histeria colectiva porque nadie sabía a quién iban a llamar. Entonces, eso ocurrió en diciembre. Y en enero, todavía hacia aproximadamente el 7 de enero, no había una cosa oficial que dijera como si íbamos a trabajar o no, quién iba a entrar a trabajar, etcétera. Entonces, justo ese día, que era un domingo, se mandó un correo en la noche, además, que decía como muchas gracias a todos y vamos a dividir como al equipo de trabajo en dos tipos de personas. En los proyectos como prioritarios y al resto. Entonces, nada más, proyectos prioritarios van a entrar a trabajar a partir de, imagínate, era 7 de enero, pero oficialmente íbamos a trabajar a partir del 1 de enero. Y los que no eran prioritarios iban a entrar la segunda quincena de enero y se les iba a pagar nada más mes y medio, ¿no? Entonces, los prioritarios oficialmente eran 2 meses y los no prioritarios eran mes y medio. Y todavía ese día, bueno, el correo decía como diríjanse con sus respectivos superiores para saber quiénes son prioritarios y quiénes no. Entonces, pues eso hicimos y ya sabíamos, ¿no? O sea, quién tenía que entrar como desde el inicio y quiénes no. Entonces, de hecho, justamente aquí representamos a dos personas. Yo estaba dentro de los proyectos prioritarios y mi compañera estaba en el segundo tipo de proyectos, ¿no? O sea, como sea. Y a esas alturas todavía ni siquiera teníamos un contrato oficial, porque además se nos hizo saber que iba a haber un recorte presupuestal para el personal eventual y capítulo 3000, que iba a constar de un 20% de lo que tenían, ¿no? Entonces, eso también nos llamó mucho la atención, porque luego ni sabíamos, ¿no? O sea, apenas preguntando, nos informaron quiénes iban a entrar los 2 meses y no sabíamos cuánto íbamos a recibir de salario, no teníamos un contrato, nada estaba seguro, o sea, nada, literalmente nada. Entonces, los que entramos como prioritarios, entramos como parece ser todos los años, sin un contrato de antemano, ¿no? O sea, nada más regresas a tus labores, porque además lo que hacemos son trabajos que llevan años. A pesar de que estamos contratados como eventuales, nuestros proyectos son de larga duración. Entonces, pues sí, este periodo era muy cortito y realmente nadie sabía si ya se iba a hacer el recorte, no, en qué momento, quiénes iban a recortar, etcétera. Y ya cuando se incorporaron los otros proyectos que no eran prioritarios, fue que nos reiteraron que sí iba a haber un recorte de personal, pero no sabíamos quién iba a ser. A raíz de que se crea Secretaría de Cultura y todo el INAH se separa de la SEP, empiezan estos recortes presupuestales. ¿Cuándo sucede eso?
Fue creo hace 2 años. Ajá. Sí, se separa y entonces se crea Secretaría de Cultura. Y al momento de crearse la Secretaría empiezan recortes presupuestales muy fuertes. Y el problema de estos recortes presupuestales no solo fue que se empezaron a recortar poco a poco personal eventual de diferentes instancias del INAH, sino que el techo presupuestal de los lugares bajó. Entonces tampoco, a pesar de que pon tú, los restauradores asignados de base quisieran contratar más gente por capítulo 3000, tampoco podían porque el techo presupuestal ya no daba. Entonces, esto se dio hace como hace 2 años, y el techo presupuestal sigue bajando año con año, y el problema de esta vez fue que a pesar de toda esta incertidumbre, ¿no? O sea, siempre regresábamos con un poco la incertidumbre de si nos iban a bajar o no el sueldo, pero sabíamos que nuestro contrato iba a seguir, ¿no? El problema de este año fue que ya nos dijeron que iba a haber también un recorte de personal. Ajá. Entonces, la queja no solo es en este momento del recorte de personal y todo esto, sino que el techo presupuestal a cultura se ha ido reduciendo cada vez más. O sea, y nosotros acudiendo pues a pedir aclaraciones y soluciones, se nos dijo que todo venía de parte de Hacienda. Entonces el problema que tuvimos fue que Hacienda dijo que esto era un recorte por la política de austeridad, ¿no? Y que iba parejo. Y nosotros entendemos la parte de que haya una política de austeridad, ¿no? Pero no se nos hace justo la manera en la que se está llevando, porque el Secretaría de Cultura es una de las más pequeñas. Entonces, si de por sí somos muy pocos para atender el gran y diverso patrimonio que tenemos en México, ahora vamos a ser menos. Entonces, eso va a complicar las cosas muchísimo. O sea, porque sí se necesita una mano especializada y sí se necesitan personas que sepan lo que están haciendo. Porque justo este es un tema como la conservación tiene que ir haciéndose como año con año, o sea, no es algo que solo se haga un día y ya. Ajá, es sistemático, exacto. Entonces, en la coordinación, los talleres tienen personal que restaura las piezas que llegan y se llegan por trámites, o sea, son las personas que acceden a esto no pagan porque sus piezas se estén restaurando, ¿no? Es un servicio que se da, es una prestación del instituto. Entonces, todas las personas que trabajamos piezas somos personal eventual. Entonces, imagínate que se quedara el instituto sin personal eventual, ¿no? O sea, ya no podrían restaurarse piezas dentro del instituto. Y luego por fuera, ¿cómo le harían? O sea, el personal de base es realmente poco. Y lo que estamos más bien, o sea, lo que estamos tratando de hacer ver es que sí hay escuelas y sí hay gente que se está titulando y que está egresando de estas universidades, pero el campo de trabajo cada vez está limitando más porque no se permiten las contrataciones adecuadas. El más afectado dentro de todo este problema es el patrimonio cultural de la nación, que pertenece a todos los mexicanos. Ahorita justo nos hemos estado moviendo para intentar llamar la atención de todos, porque parece ser que muchas personas ni siquiera saben que existe como tal nuestra carrera, que es la de restauración de bienes muebles en México, y hemos de decir que realmente somos personal que pasamos por carreras que es de una duración de 5 años, más nuestras especialidades. Entonces, digamos que en algún momento se habló de duplicidad de funciones y que ese era un criterio y demás. Realmente lo que estamos viendo es que más bien falta una conciencia con respecto a lo que hacemos, lo que llevamos a cabo, y es lo que hemos estado intentando hacer, como el Día de Antropología, el 3 de febrero, que fue una reunión para llamar un poquito la atención al público en cuanto a lo que hacemos, concientizar que las piezas de museos, piezas de comunidades y demás, las trabajamos personal especializado
por el bien de todos, para la nación. Ahí estamos, en museos, en los talleres, no estamos llamando la atención normalmente porque estamos trabajando. Entonces, quizá esto ha sido como un círculo vicioso porque entonces no se conoce lo que hacemos y no se sabe quiénes somos. Entonces en algún punto incluso nos llevan a preguntar como pues quién se dedicaba a esto y que si no era la UNAM y etcétera. Entonces queremos hacer también este énfasis en que pues el INAH es el que se dedica a esto a nivel nacional, como dijo mi compañera, con los bienes históricos y arqueológicos, y el INBA se encarga de la parte artística. Entonces, si hay personal especializado que se dedica a ello, ahí estamos trabajando y es un poco de sensibilización en torno a ello. O sea, pues hasta este momento ya se tuvo como un acercamiento desde que se hizo una manifestación afuera del Palacio Nacional. Entonces a partir de ahí se invitó a hacer mesas de trabajo con personas de Secretaría de Cultura y de Hacienda. Entonces en base a estas mesas se están planeando y se están trabajando a través de una Asamblea General de Trabajadores, Profesores y Estudiantes del INAH y del INBA. Entonces en estas asambleas van representantes y son los que dialogan y argumentan por nosotros. ¿Y al momento se ha obtenido algo? Pues sí, logramos que nos dieran el contrato por mes y medio a los que entraron el 16, a partir del 16, y el contrato normal de 2 meses a los que entraron a partir del primero. Y también ya se nos pagó la quincena que se nos debía y las 2 quincenas que se nos debían. existe un riesgo que es el que hemos estado viendo, dada la tendencia de reducir presupuesto y así, de que precisamente se intente limitar como la figura del INAH o incluso que en un futuro llegara, se ha hablado de eso, o sea, es una posibilidad de que llegara a desaparecer en favor de algún otro organismo o que en serio nada más desapareciera. En dado caso de que esto ocurriera, pues ya no existiría esta figura normativa a nivel nacional que revise y que de hecho se encargue de hacer todos los planes con estándares profesionales para hacer las cosas. Entonces, si esto pasara, ya no estarían las escuelas de restauración de México y por lo tanto ya no estaría este personal especializado que existe. Y tampoco existiría el ente que revise todos los proyectos a nivel nacional. Entonces, prácticamente cualquiera podría meter un proyecto, aunque no fuera una persona que sepa al respecto. Y, por ejemplo, ahí tenemos un caso muy famoso, el del caballito. Eso a nivel nacional en tantos lados.